Hola, en esta ocasión vamos a meternos de lleno a entender qué es un diseño experimental y sobre todo en qué se diferencia de un cuasi-experimento. La idea es que, al final, tengamos más criterio para decidir cuándo podemos hablar de causa y efecto con seguridad y cuándo, hay que ser un poco más prudentes con las conclusiones. Porque la gran pregunta siempre es esa. ¿Esto que estoy viendo es una causa real o es pura coincidencia? Muy bien. Para empezar a desenredar esto, tenemos que saber que un experimento de verdad se sostiene sobre tres ideas centrales, como tres pilares. Pensemos en estos tres pasos. Primero, el investigador a propósito manipula una variable, la que se supone que es la causa. Segundo, se mide el efecto que esa manipulación tuvo en otra variable. Y tercero, que es fundamental, se busca controlar todo lo demás. O sea que la única diferencia importante entre los grupos sea si recibieron o no ese estímulo. Y todo este montaje tiene un nombre y un objetivo clarísimo: la validez interna. Esto no es más que el grado de confianza que tenemos en que el cambio que vimos en la variable y fue de verdad por lo que hicimos con la variable x y no por otra cosa. Por eso mismo, es vital que los grupos que se comparan sean lo más parecidos posible en todo, excepto en el estímulo. Si esta regla de oro se rompe, si los grupos ya eran diferentes desde el inicio, entonces surgen un montón de explicaciones alternativas y el resultado se vuelve, bastante ambiguo. Ya no sabemos qué causó qué. Ahora, ¿qué cosas pueden sabotear esa confianza? Hablemos un poco de las famosas amenazas a la validez interna. Hay varias típicas, por ejemplo, la historia. Algo pasa en el mundo exterior mientras dura el estudio y contamina los resultados. La maduración. La gente cambia naturalmente con el tiempo. La instrumentación. La forma en que medimos no es consistente. La selección, que de entrada los grupos no eran equivalentes. Y la mortalidad experimental, que la gente abandona el estudio y no de forma pareja en los grupos. La lógica del control es justamente para ponerle un freno a todas estas amenazas. Y para conseguir ese control, la pieza clave es cómo armamos los grupos. Para asegurarnos de que arranquen siendo equivalentes, tenemos dos herramientas principales. La mejor de todas, el estándar de oro, es la asignación al azar. La aleatorización es una maravilla, porque distribuye de forma pareja todas las demás variables entre los grupos, incluso las que no conocemos o no podemos medir. Ahora, si el azar no es una opción, tenemos el emparejamiento. Aquí lo que se hace es igualar a los grupos en alguna variable que creemos que es muy importante. Funciona, sí, pero es menos preciso y se vuelve un dolor de cabeza si queremos controlar muchas variables. En el mundo real, los diseños de investigación no son blanco o negro, más bien existen en un espectro. Generalmente se habla de tres grandes categorías, que se definen por cuánto control tienen. Por un lado tenemos los pre-experimentos, con un control casi nulo. Sirven para una primera exploración, pero para hablar de causalidad son muy débiles. En el otro extremo están los experimentos puros, el ideal, los que cumplen con todo. Y justo en medio están los cuasi-experimentos. También manipulan una variable, pero la equivalencia de los grupos al inicio no es tan segura. La regla es fácil: a más control, más confianza para hablar de causa y efecto. Entonces, ¿cómo es un experimento puro? Bueno, es el que cumple con los dos requisitos clave para el control. Tiene grupos de comparación y, lo más importante, esos grupos son equivalentes. Un diseño clásico es el de posprueba con grupo de control. O sea, dos grupos al azar, uno recibe el tratamiento y el otro no, y al final medimos y comparamos. Otra versión le agrega una preprueba para medir antes y después, pero la lógica es siempre la misma, que la única explicación de la diferencia sea nuestra variable x. Pero, ¿qué hacemos cuando no podemos asignar al azar? Bueno, para eso existen los cuasi-experimentos. Aquí también se manipula la variable x para ver qué pasa con la y. Pero la gran diferencia es esa: no hay asignación aleatoria. En estos diseños se trabaja con lo que se llama grupos intactos. Imaginen cursos de un colegio que ya están armados, turnos de trabajo en una fábrica, equipos deportivos. Son grupos que ya existían antes de que llegara la investigación. Y aquí está el meollo del asunto. Como no hubo azar, la validez interna de un cuasi-experimento depende totalmente de que también se pueda argumentar y demostrar que los grupos eran lo más parecidos posible al empezar y que se mantuvieron así durante todo el estudio. Ya para ir cerrando. Cuando estemos pensando en un diseño experimental, lo primerísimo que hay que asegurar es la validez interna. Esa es la prioridad número 1, sin discusión. Después, solo después, podemos preocuparnos por la validez externa, o sea, si los resultados se pueden generalizar a otras personas o situaciones.
Pero seamos claros, sin validez interna, la externa no sirve de mucho. Por eso, la pregunta que siempre debemos hacernos antes de empezar es, ¿el diseño que estoy eligiendo tiene el control y la comparabilidad que necesito para defender la conclusión a la que quiero llegar con mis datos? Esa es la pregunta del millón.